Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted en qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para resolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos en la primera hora. Segmento notarial, inquietudes notariales a través de Sonorama, la gran señal nacional. Y este es nuestro espacio de noticias a primera hora. Me enlazo con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, con la doctora Glendy Zambrano Moreira. Ella es notaria tercera del Cantón Santo Domingo. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Le saluda Fabricio Vela. Muy buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la solemnización de la unión de hecho. Hemos hablado a lo largo de todo este tiempo en el segmento notarial en varias ocasiones y ustedes como profesionales, notarios y notarias, han explicado a la audiencia lo que es la unión de hecho, la diferencia con el matrimonio, cuáles son los derechos del matrimonio y de la unión de hecho, pero ¿qué es la solemnización de la unión de hecho, doctora? Bueno, la solemnización de la unión de hecho es la seguridad jurídica que le otorga la ley, el Código Civil, en este caso artículo 222, así como la Constitución de la República a las parejas que conviven en unión de hecho. Esta seguridad jurídica es lo que le da, en este caso, a la conviviente o el conviviente la seguridad para poder tener derecho a los bienes que hayan adquirido, a Montepío, a todos los beneficios de ley que se otorga dentro de esta figura jurídica que tiene la misma validez del matrimonio. Es decir, las mismas obligaciones y los mismos derechos tienen los suscriptores de la unión de hecho cuanto los contrayentes de un matrimonio. Exactamente lo mismo. Así es, exactamente lo mismo, pero si no está solemnizada, ahí es donde él o ella, cuando sucede algo, pues que todos estamos sujetos, como es el hecho de la muerte, están en problemas, porque si no está solemnizada la unión de hecho, la pareja en sí queda desamparada ante la ley y se ve obligada a acudir ante un juez de familia a aprobar esa unión de hecho post-mortem, que es un poco más compleja que si estuvieran solemnizada esa unión de hecho, o sea, legalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar inscrita en el registro civil para que surta el efecto legal. Ahí vamos justamente a la validez de la solemnización de la unión de hecho. Una vez solemnizado, ¿cuál es la validez que tiene esto? Una vez solemnizado, tiene la misma validez de matrimonio y le da a la pareja esa seguridad jurídica que más allá, siempre yo le digo a mis clientes, que más allá del sentimiento, del amor, de lo que hayan vivido como pareja, es esa seguridad que tiene que tener el uno del otro, porque nadie es eterno. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad y desde que se ha venido dando esta figura? Hoy en día es un poco difícil y principalmente en los jóvenes tienen un poco de resistencia hacia el matrimonio. Entonces dicen, no, vamos a unirnos en unión de hecho. ¿Qué es lo que pasa en este y principalmente lo que ocurrió en la pandemia? Es de que habían parejas que convivieron muchos años juntos, incluso parejas antiguas, 10, 20, 30 años, falleció él o falleció ella y resulta de que no tenía ningún documento ni nada que acredite esa unión de hecho. Entonces, ¿a qué se han visto abocados? A ir a juicios, a problemas con la familia, incluso hasta con los propios hijos, porque cuando se da este tipo de situaciones dentro de la sociedad, de que una pareja no ha tenido solemnizada la unión de hecho, ¿qué es lo que hacen comúnmente? Los hijos van ante el notario, solicitan la unión de hecho y dicen, mi papá era soltero o mi mamá era soltera y punto. De acuerdo al Código Civil, los derechos pues pasan automáticamente a los hijos. Pero si existe una unión de hecho ya solemnizada, automáticamente el notario, de conformidad con el artículo 18, tiene que otorgarle a él o a ella ese amparo legal que le prevé la ley de dejar a salvo el 50% de él o de ella.
En la práctica, cuando nos encontramos con esta situación, la misma ley notarial establece que los notarios, para que podamos otorgar ese derecho, el usuario tiene que tener una sentencia del juez diciendo de que reconoce esa unión de hecho, pero si no tiene ese documento, pues queda un vacío legal para él o para ella dentro de esta sociedad de bienes y sociedad de derechos que se da por la unión de hecho. Acá me piden que le consulte qué diferencia existe entre la unión de hecho efectuada ante un notario frente a una realizada ante un juez civil. ¿Hay alguna diferencia, doctora? La unión de hecho se la realiza actualmente ante el juez, ante el notario. Nosotros tenemos esa facultad. Dentro de la práctica, pues no se da ahorita de que se lo vaya y se lo realice ante un juez de lo civil, salvo juez de familia actualmente, salvo casos especiales, pero de allí es el notario quien tiene esta facultad, el mismo que otorga el acta notarial y se la inscribe en el registro civil. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una pareja que se registró en unión de hecho, solemnizó justamente la unión de hecho, adquieren bienes en unión de hecho, pero luego dicen, ¿saben qué? Ya no queremos tener unión de hecho, queremos casarnos. ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, ahí y se da mucho, es de que la pareja a veces por desconocimiento dice, no, ya nos casamos, no hay ningún problema, ya, o sea, a veces por desconocimiento dicen, no, ya los bienes que hemos adquirido pasan a la sociedad conyugal. Dentro de la práctica del derecho, ahí sucede otro problema, cuando no está amparado todas estas situaciones. Allí lo más recomendable es hacer un documento en la cual conste que esta pareja, antes de llegar al matrimonio, ya tenían una unión de hecho, y dentro de esa unión de hecho muchas veces existen hijos, hay veces existen bienes, entonces dejar constancia de este acto a través de una capitulación matrimonial que establece que todos estos bienes adquiridos dentro de la unión de hecho pasan a formar parte de la sociedad conyugal que van a contraer a través del matrimonio. ¿Y cuáles podrían ser, le pregunto, doctora, las consecuencias jurídicas si uno de los suscriptores de la unión de hecho fallece? ¿Qué pasa ahí? Si uno de los suscriptores de la unión de hecho fallece, la otra parte, y tienen solemnizada esta unión de hecho, lo que se hace es el mismo trámite que le correspondería hacer a una cónyuge sobreviviente. En este caso se convierte en una conviviente sobreviviente que tendrá que acudir ante el notario con su partida de unión de hecho debidamente inscrita en el registro civil y reclama sus derechos en el mismo orden y con la misma validez que si tuviera un matrimonio, o sea, como cónyuge sobreviviente. Aquí tengo un par de preguntas también de nuestros oyentes. Acá nos preguntan si puede hacerse una unión de hecho con separación de bienes, doctora. Sí. Previo a, dicen, hemos tenido una unión de hecho y nosotros queremos cada uno mantener nuestra libertad de administrar nuestros bienes. Entonces, previo a eso, pues, se realiza el documento notarial donde se establece que cada uno va a mantener la individualidad de la administración de sus bienes y que es deseo de ambos de que estos no ingresen a la sociedad de bienes que tienen constituida, ya que en este caso es una voluntad de las partes. En esos casos pues tiene que quedar establecido mediante un documento público, porque de no hacerlo así y fallece cualquiera de los cónyuges, esto pasa a la sociedad de bienes y tiene que ser repartido como tal. También nos piden que le preguntemos, una vez instaurada la unión de hecho o un matrimonio, ¿se pueden hacer capitulaciones? Las capitulaciones matrimoniales se pueden hacer antes, durante o después del matrimonio. Así lo establece el Código Civil y pues por ser un acto voluntario ya depende de las partes cómo lo quieran hacer, si lo quieren hacer antes, lo quieren hacer en el momento del matrimonio o de la solemnización de unión de hecho o después del matrimonio. Entonces ya ahí ya es un criterio personal.
Y nos piden que vuelva a explicar, doctora, perdón la molestia, ¿qué es las solemnidades? Nos piden una explicación mucho más profunda sobre lo que son las solemnidades, doctora. Las solemnidades de la unión de hecho. Sí, por favor. O sea, la solemnización de la unión de hecho es el documento jurídico que viene a darle validez a esa unión, no simplemente decir, no, es que como ya estamos unidos 2 años, la ley automáticamente me ampara ese derecho. Mientras no exista una sentencia reconocida por un juez en caso de fallecimiento, esa unión de hecho pues tiene que probarse post-mortem ante el juez de familia. El matrimonio, este documento que es lo que le otorga a la persona ese derecho de la comunidad de bienes, o sea, tiene la misma validez que la unión de hecho, la solemnización de la unión de hecho. En sí, las dos amparan derechos y normas jurídicas que van más allá de solamente amparar a los hijos, sino en este caso a la pareja. Acá nos piden también que le pregunte si alguno quisiera adquirir un vehículo, por ejemplo, alguno de los dos, ¿qué pasa ahí? O sea, quiere adquirir un vehículo dentro de la unión de hecho. De la unión de hecho, sí. Una persona, uno de los integrantes de la unión de hecho dice, yo quiero adquirir un vehículo, yo lo compro. Eso entra a la sociedad conyugal. Si están ya dentro de su vida de pareja en unión de hecho, eso pasa ya a formar parte de la unión de hecho. Pasando los 2 años, todo lo que quieran dentro de esta sociedad de bienes ya pasa a ser de los dos. Correcto. Doctora, le quiero agradecer por estos minutos para hablar justamente sobre las solemnidades de la unión de hecho y también la interacción de nuestra audiencia. Tengo una pregunta más. Me preguntan, ¿qué porcentaje del patrimonio se lleva una de las partes, la mujer, dice, después de una disolución de la unión de hecho sin hijos? ¿Es lo mismo o cómo es esto? Es lo mismo. De acuerdo al Código Civil, pues el artículo 1031 establece un orden de sucesión. Cuando no hay hijos, es un derecho pues amparado por esta norma legal y que en este caso tiene un orden de sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Si no ha habido hijos dentro de la unión de hecho, pues se establece que también tienen derecho sus padres, sus hermanos, de acuerdo a este orden. Si ya han fallecido los padres, pues lo segundo en tener derechos serían los hermanos, luego los sobrinos y así sucesivamente hasta llegar al cuarto punto que sería el Estado. Pero si existe en este caso una conviviente o una cónyuge sobreviviente, pues de hecho también tiene su parte proporcional que en este caso viene a ser sobre el 50%. Correcto, doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias a la doctora Glendy Zambrano Moreira, notaria tercera del Cantón Santo Domingo, e Inquietudes Notariales, hablando sobre las solemnidades de la unión de hecho. Seguimos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.